Hoy en Análisis BNE conoceremos puntos importantes acerca de la orfandad. Iniciaremos este segmento describiendo que huérfano es el nombre que reciben aquellos individuos cuyos padres han fallecido o los han abandonado por alguna u otra razón, dejándolos con pocas opciones para mantener una vida estable. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas y sociales que deja la orfandad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para darles a estos niños la oportunidad de tener una familia? Dios es padre de huérfanos. ¿Qué significado tiene a la luz de la palabra? Orfandad, amor y cuidado de Dios. Iniciamos. Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a Análisis BNE. Como lo hemos estado anunciando, hoy tenemos un tema muy importante. Está conmigo y brevemente estaremos presentando a nuestra invitada, pero quiero darle la palabra también a Pastor Rigo Urbina, que nos acompaña en esta mañana. Pastor, bienvenido. Buenos días, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Hoy tendremos el gusto, el privilegio de estar acá compartiendo con nuestra invitada. Sabemos de que el análisis es un programa esperado por todos nuestros hermanos porque cada tema despierta un interés social y esperamos que este también así sea. También queremos agradecer a nuestra hermana licenciada Albina López de la Asociación Sordos Latinos para Guatemala, ya que es la asociación que hoy nos ayuda con la interpretación en señas para la comunidad sorda, a quien también enviamos un fuerte abrazo y un saludo y agradecimiento por estar bien. Así es, Pastor, muchísimas gracias por estar acá. Mi hermano, su sintonía es muy importante para el desarrollo de este tema. Le invito a que vaya a Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27 en Facebook y siga la transmisión en vivo o en el www.canal27.org. Queremos darle ahora sí la bienvenida a la licenciada Grecia Ailón de Casa Bernabé, psicóloga de Casa Bernabé, que estará ayudándonos a desarrollar este tema. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Amén. Licenciada, como le compartimos anteriormente, este tema es muy interesante, es muy importante y queremos compartir con nuestros televidentes cómo se está manejando, cómo afecta a nuestra sociedad, cuáles son las consecuencias, cómo tratar con niños en orfandad. Y quisiéramos iniciar haciendo la primera pregunta para que usted pueda iniciar el desarrollo. ¿Qué ocasiona la orfandad? Sí, bueno, la orfandad realmente son múltiples causas, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales un niño, en este caso niño o adolescente, podría quedar huérfano. En el caso de Guatemala específicamente, justo este domingo salió un reportaje en Prensa Libre y hay alrededor de 4.900 o 4.800, no hay datos exactos, pero de niños que están en situación de orfandad. Pero realmente lo que origina la orfandad en Guatemala es la violencia. También una de las razones también que ahorita está ocasionando es el incremento de personas que han fallecido por COVID, que muchos niños han perdido también a uno de sus padres o a ambos padres. La violencia, ¿verdad? En todas sus manifestaciones, desde la violencia física, el delincuencial, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en casos de abuso sexual, que muchas madres se ven en desesperación, entonces es una razón para la que muchas madres en esa desesperación no sepan qué hacer con sus hijos y pues decidan o toman la decisión de dejarlos, ¿verdad? En el abandono o incluso, ¿verdad? También problemas socioeconómicos, que la pobreza en Guatemala pues ha afectado bastante también en esa parte de las causas, ¿verdad? Son múltiples causas, como le mencionaba, pero principalmente la violencia. Es una de las razones por las que muchos niños se quedan huérfanos. Violencia, como todos fuimos testigos el fin de semana, de cómo un niño de 13 años aproximadamente queda en la orfandad. Y es allí donde nosotros como cristianos, como iglesia, debemos también participar para llevar restauración y compartir el amor del Señor con estos niños. Por supuesto, fue una noticia que impactó mucho a todos los guatemaltecos. Un niño que estaba disfrutando de un deporte, ¿verdad? Y que dentro de la afición estaba su mami y su padrastro y ambos fueron asesinados, ¿verdad? Precisamente por lo que usted dice. Hablando de este tema, licenciada, hay términos que uno desconoce, pero hay un término que se llama el huérfano social y el huérfano emocional.
¿Qué diferencia existe entre ambos y específicamente el huérfano social? Sí, huérfano social es aquel que carece de protección y que está en situación de riesgo, ¿verdad? No precisamente tiene que haber fallecido uno de los padres para ser huérfano, ¿verdad? Huérfano social es de las razones por las cuales muchos niños se encuentran institucionalizados, que son alrededor de 4,000 niños que se encuentran en hogares privados y públicos. Esto se refiere también, por ejemplo, las cuatro tipos, ¿verdad? Para que una persona, un niño quede en orfandad y que sea considerado huérfano social, puede ser porque uno de sus padres falleció, entonces está desprotegido. Otra razón puede ser por lo que muchos de los padres están involucrados en actos delictivos, entonces son enviados a prisión, entonces sus hijos se quedan sin la protección de los padres, ¿verdad? O también por la migración, la deportación, en el caso en los que los derechos de los niños están siendo vulnerados, entonces el sistema de protección viene por medio de PGN y el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y rescatan a los niños y son enviados a un hogar, entonces está ese desprendimiento de su núcleo familiar. Y dentro del hogar, el proceso muchas veces es largo, entonces los niños pasan mucho tiempo dentro de un hogar, aislados del entorno familiar, ¿verdad? Entonces, esos son términos, ¿verdad?, que se utilizan para referirse a huérfano social. Huérfano emocional creo que es más común de lo que uno cree, porque es cuando uno carece del afecto, del calor de la familia, ¿verdad? Donde pueden ser que haya una familia integrada, ¿verdad? Okay. Papá, mamá. Pero el niño está siendo rechazado, está siendo ignorado, está siendo invisible, prácticamente no hay afecto, no hay una relación que provea esa carencia, ¿verdad? O que provea lo que un niño necesita, ¿verdad? Que es crecer en un entorno de amor, atendido, con todas sus necesidades cubiertas. Muchas veces la negligencia de los padres por su quehacer desprotege esta parte emocional tan importante en el ser humano, ¿verdad? Porque al final pues fuimos creados para ser amados y cuando eso carece, entonces hay tantos niños que crecen con ese vacío, entonces se consideran huérfanos emocionalmente, ¿verdad? Porque está esa carencia afectiva. Buenísimo. Y esto puede, el huérfano Social, emocional. Puede volver a repetirse de generación en generación, porque si no recibí el afecto de un padre o de una madre, pues yo de repente puedo volverlo a repetir con mi familia. Sí, de hecho, por eso es que se repite mucho como los patrones generacionales, ¿verdad? Porque si yo no soy vista en mi familia, si no tengo suplidas esas necesidades afectivas, que en psicología se le conoce como apego. El apego es el vínculo emocional que uno crea, o la madre o el padre crea con un niño, ¿verdad? Entonces, cuando eso no está siendo formado, se crean otros tipos de vínculos desorganizados, un vínculo de conexión inseguro. Entonces, la madre prácticamente cuando se vuelve madre, ¿verdad?, no tiene esa habilidad, esa carencia de desarrollar empatía por otra persona porque no lo recibió. Entonces, está formando a otro niño con un apego desorganizado o inseguro, entonces se va creando eso, o lo contrario, ¿verdad? Si la madre en su niñez tuvo eventos traumáticos donde fue desprotegida, no fue amada, no fue bien recibida, ¿verdad? Porque no era deseado su embarazo, obviamente va a estar ese rechazo también cuando quede embarazada por razones que pueden ser varias, ¿verdad? Muchas de estas personas en búsqueda de esa identidad, en búsqueda de esa necesidad afectiva, se vinculan con muchas parejas, tienen hijos sin necesariamente querer tenerlos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empiezan a volver esos patrones, ¿verdad? A repetir. Y puede originar incluso la orfandad o la institucionalización de los niños. En ocasiones, licenciada, yo he visto que hay personas que no tienen ese apego o no fueron enseñados, ¿verdad? Pero a lo largo de la vida dicen, no, yo no voy a ser igual, ¿verdad? Si a mí me abandonaron, yo no voy a abandonar. Si a mí no me abrazaron, yo sí voy a abrazar, ¿verdad? Si a mí no me besaron, yo sí voy a besar a mis hijos, aunque no tuvieron ese modelo a seguir, ¿verdad? O sea, no es una regla general y lo aclaramos para que después de alguien diga, la verdad, yo por eso no quiero a mis hijos. No, se pueden cambiar las cosas. Yo conozco a varias personas que tuvieron una mala infancia, pero dijeron, momento, yo ese círculo vicioso lo corto y las cosas serán diferentes. Y aquí me surge una pregunta, licenciada, y si usted quiere agregar más a este comentario, pues bienvenido, usted es la profesional. A futuro, a un niño que sufra abandono, ¿cómo le afecta en su entorno con las relaciones interpersonales? Bueno, eso es bien importante lo que usted decía, ¿verdad? Va a depender de la crianza de otros factores externos, ¿verdad? Porque
aunque a veces no necesariamente está la figura protectora, que es el padre y la madre, pueden haber otras figuras en el entorno, ¿verdad? Por eso una red social es bien importante, porque si yo no lo recibo en mi familia, tal vez una maestra, otras personas me lo pueden proveer, pero quienes no tienen esa bendición, ¿verdad? O quienes no cuentan con esas otras personas que provean ese apego o esa relación, lo que afecta es que cuando una persona crece desprotegida y con carencias de afecto, se pierde como el sentido de identidad, de cómo se ve uno, cómo se percibe uno, cómo percibe el mundo y incluso cómo se percibe a Dios, ¿verdad? Entonces las relaciones interpersonales son las que se van a ver más dañadas, porque el daño se da en las relaciones, ¿verdad? Una relación de padre, madre u otras figuras importantes. Como se da en el contexto de las relaciones, en ese mismo contexto se tendría que sanar o dañar más, ¿verdad? Y por eso es de que muchos jóvenes, cuando ya vuelven adultos, van jalando esas heridas de la infancia. Entonces podríamos ver muchos jóvenes resentidos socialmente, porque realmente la sociedad, ¿verdad?, en esas relaciones no se dieron. O también vemos muchos problemas de adicciones, problemas de abuso, que se vuelven después maltratadores también, ¿verdad? Fueron víctimas en su momento, sí, pero después ellos se vuelven los victimarios, maltratan a los niños, maltratan a otras personas, problemas psicológicos, ¿verdad? Problemas psiquiátricos también, problemas de la salud emocional, psicológico, mental, físico, muchas veces que esas carencias originan en la persona, ¿verdad? Pero sí, no es una regla general, ¿verdad? Depende mucho del contexto en el que se desarrolla o en el que crece esta persona, ¿verdad? Licenciada, perdona, Guaito, usted mencionó un tema de la importancia de las redes sociales, pero quisiera que aclaráramos ese punto, porque alguien dirá, bueno, entonces sí, son buenas el Facebook, el Instagram. Quisiera solo que abordara un poquito más el tema para que se entienda realmente el contexto. Sí, las redes sociales me refiero a las personas en la comunidad, personas alrededor que están, ¿verdad?, de la familia. Pueden ser amigos, vecinos, la iglesia, la escuela, el instituto, la comunidad, la municipalidad. Cualquier persona que se encuentre alrededor de esta familia, ¿verdad? Que muchas veces uno los ve, pero a veces uno los ignora y no se acerca, ¿verdad? Entonces, una red social se refiere a eso, una red de apoyo que hay alrededor de la familia o de esta persona en particular. Muchas gracias. Licenciada, bueno, en la actualidad escuchamos mucho hablar de bullying y esa burla, ese maltrato psicológico que muchas veces los niños reciben. En la orfandad, o un niño que ha experimentado la orfandad es más fuerte emocionalmente que una persona que ha tenido a toda su familia y ya en el desarrollo, cuando es grande, su carácter es fuerte, o no tiene esto que repercutir en ello. Sí repercute, porque la parte que se daña es la parte de la identidad y el sentido de pertenencia. Entonces están en esa búsqueda de identidad y sentido de pertenencia, y muchas veces se vinculan, ¿verdad?, a grupos, en el contexto de Guatemala, ¿verdad?, a grupos antisociales o grupos de maras, porque están buscando esa identidad. Entonces pareciera como es una máscara, ¿verdad?, que pareciera ellos son los que se vuelven agresores verbales, que es el bullying, ¿verdad? Es una forma de agresión. Pero también está el otro lado, que muchos niños que carecen de las figuras protectoras de los padres son más vulnerables. Yo estaba leyendo que el 25% de los niños que son huérfanos, incluso puede ser más, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay datos tan exactos, ¿verdad? Correcto. Pero el 25% de los niños que crecen sin sus padres son más vulnerables a cualquier tipo de delitos y de maltrato hacia ellos, ¿verdad? Porque no hay quien los proteja, no hay quien los defienda. Entonces ellos están a la deriva, ¿verdad? Ellos mismos son los que tienen que buscar esos mecanismos de sobrevivencia, y a veces es a través del bullying, ¿verdad? O recibiéndolo. Okay. Licenciada, ¿cómo un niño, poniendo el contexto, pues, de la noticia que vimos este fin de semana y de miles de casos de niños que quedan sin sus padres, cómo ellos reciben o comprenden la soledad? Sí, es un proceso difícil y complejo, ¿verdad? Depende de la edad. En los primeros 5 años de la vida del ser humano, la persona se encuentra en el desarrollo de su personalidad y de su identidad. Okay. Si pasa después de los 5 años un evento como estos, ¿verdad? En este caso el niño tenía creo que 13 años, ¿verdad? Que perdió. Pues ahí sigue siendo difícil
pero si hubo una buena crianza, tiene mejores recursos psicológicos para afrontar la pérdida, pero sí necesita, sí o sí, ¿verdad?, el acompañamiento psicológico o el acompañamiento de esa red social, ¿verdad?, que estén para el niño, porque en estos casos, pues, es evidente y va a ser así que va a sentir esa necesidad y ese vacío, más todo eso lo que repercute, ¿verdad? Depende de la crianza también cómo la tuvo, porque puede generar odio, resentimiento hacia las personas que le han quitado a sus padres. Entonces, sí depende de muchos factores, ¿verdad? Pero recursos internos que tenga la persona también para afrontarlo. Ese tema es muy importante, licenciada, y para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de la orfandad con la licenciada Grecia Alión. Y precisamente eso de cómo enfrentan la situación en la palabra del Señor, en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 22 en adelante, dice: no explotes a la viuda, es Dios hablando, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos serán los huérfanos. Esas son palabras del Señor, y la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz. Si bien es cierto, un niño huérfano, una niña huérfana se convierte en una persona más vulnerable a la violencia, al abuso, en todo el sentido. Hermanos amados, que nunca se nos olvide que el Señor es padre de huérfanos, defensor de viudas, dice la Escritura. Y si un huérfano, si una viuda, si una persona con discapacidad clama a Dios porque lo están explotando o lo están abusando, hermanos, Dios actúa en justicia, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso la iglesia juega un papel preponderante, y a lo largo de la historia, Guaito, nos damos cuenta que pastores, misioneros, hermanos dados en el amor de Cristo se dan a la ayuda de aquel que lo necesita. Vemos a muchos niños que en su momento fueron huérfanos y se sintieron solos en el mundo, pero Dios envió a gente linda, gente con gran amor, a levantarlos, a restaurarlos, a tomarlos como hijos. Y ahora vemos a personas profesionales, vemos inclusive a empresarios, sabiendo que siendo adoptados por una familia, no fueron abandonados por Dios. Dios muestra su amor de esa manera, Guaito. Exactamente, es un tema de mucha bendición. Sabemos que en casa nuestros hermanos están recibiéndola. Si en algún momento usted tiene alguna duda, una consulta, puede hacerlo a través de redes sociales, Buenas Nuevas de Esperanza, como Canal 27. ¿Qué les parece si ahora vemos un video con más información acerca del tema, y luego seguimos compartiendo acerca de qué es lo que la sociedad debe hacer, cómo la iglesia debe actuar, y parte del testimonio de nuestra invitada en esta mañana? Adelante. Esperamos que esté siendo de bendición el tema que estamos desarrollando esta mañana en Análisis BNE. En Guatemala, cientos de hombres y mujeres son llamados a bendecir niños y niñas en orfandad por medio de la adopción. Muchos otros no se animan porque no saben qué cuidado darles a estos pequeños. La psicóloga Ashley Santizo nos platica acerca de ello. Creo que algo que podemos tomar en cuenta al momento de que iniciamos un proceso de adopción es que el proceso tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Ese inicio es cuando pues empezamos a ver toda la parte legal y tiene un fin a nivel legal, y entonces el término adopción, ¿verdad?, de un niño tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Y usualmente lo utilizamos como mi hijo es adoptado, ¿verdad? Pero lo primero que podemos hacer es cambiar ese término, porque entonces es mi hijo fue adoptado, ¿verdad? Para hacer una alusión de que ese proceso pues tal vez es un proceso que tomó un tiempo, pero que ya legalmente pues es parte de esta familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese hacer parte a un miembro, un integrante de la familia que está incorporándose a un núcleo familiar es muy importante, ¿verdad? Recordemos que hay emociones de ambas vías, hay emociones por parte de las personas que empiezan un proceso de adopción y eligen a alguien para que se incorpore a su familia, y también de la persona que recibe, ¿verdad? Ser acogido por una familia
hay emociones de cómo va a ser, cómo me van a tratar, cómo me van a cuidar, hay cierta gratitud, hay cierta emoción y felicidad, ¿verdad? Y entonces ambas emociones son importantes, incluso dentro de las emociones puede haber cierta frustración por la duración del proceso o el tiempo que el niño o la niña pasó, pues tal vez en algún lugar en lo que una familia lo eligió, pues también puede generar ciertas emociones. Entonces, tomar en cuenta que esas emociones pues son válidas, darles un lugar y pues también recordarnos que es una adaptación en cualquier momento del desarrollo del niño en el que es adoptado y pasa a ser parte de una familia. Es prudente hacérselo saber, ¿verdad? Es prudente, los niños más o menos tipo 6 7 años de edad, pues ya tienen un poco más de percepción de, ay, digamos que a nivel físico tal vez no me parezco tanto a ningún miembro de la familia, o de repente en el sistema escolar, ¿verdad? Los compañeritos se hablan porque tus familiares tienen estos rasgos y tú no te pareces tanto. Entonces es bueno hacerlo saber porque no es que dañe la identidad, al contrario de decir, pues fuiste adoptado, el proceso terminó y ahora eres parte de esta familia, ¿verdad? Entonces eres de acá, nosotros te elegimos, es una forma de darle al niño esa identidad, de darle ese respaldo de que tiene una familia y un núcleo que lo sostiene, que al final de cuentas esa información va a ser eso, sostenerlo, contrario al mito de que contarle esto lo va a desfavorecer o lo va a desequilibrar. Esto le da un soporte emocional y una base de decir, esta es mi familia, ¿verdad? Ellos son las personas que están a mi cargo, estas son las personas con las que puedo contar. Entonces, es una información prudente de compartirle, ¿verdad? Al niño y prudente de compartirlo al modo de cada familia, ¿verdad? Hay familias que de repente la noticia es un poco más íntima, ¿verdad? Los papás con el niño. Y hay familias que de repente la noticia es un poco más abierta y entonces es los papás con el niño y la familia nuclear, de decir, no solo somos nosotros, sino esta demás familia tiene, estos tíos, estos primos, ¿verdad? Entonces, depende de cada familia, pero sí es prudente compartir. Orfandad, hermanos amados, despierta susceptibilidad en el ser humano, ¿verdad? Porque uno no se imagina a un niño que esté sufriendo el abandono de un padre porque el padre no quiso. Aunque aquí en Guatemala lastimosamente existe mucho eso, ¿verdad? Que el padre se va, dejó embarazada a la mujer y nunca más se acordó del niño. Nacen y crecen con algún problema, pero Dios es bueno. Dios se encarga, mi hermano, de transformar el corazón del hombre, de la mujer, y nos damos cuenta que Dios puede hacer milagros. Y hoy precisamente estamos hablando de eso, de la orfandad, y tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana licenciada Grecia Aleón, discúlpenme, Aleón, que está hablando de una manera profesional este tema, lo está abordando muy bien, pero aparte de eso tiene un testimonio y yo tengo muchas ganas de escucharlo, pero le dejo el tiempo a Guaito. Así es. Licenciada, antes de iniciar a esta parte, yo quisiera solamente hacerle una pregunta. Como sociedad, ¿qué debemos hacer para proteger a los niños en orfandad? Creo que hay mucho que podríamos hacer más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Desde el hecho de interesarnos por nuestro prójimo. ¿Quién está a la par de nosotros? Por esa madre soltera, que muchas veces está en desesperación por la situación económica también, ¿verdad? Y no hay personas a su alrededor que se acerquen muchas veces. Entonces, desde nuestra posición, acercarnos a madres solteras, porque están luchando por sobrevivir y llevar la crianza, o madres embarazadas, adolescentes. Si no podemos hacer eso, pero creo que es algo que todos podemos hacer, ¿verdad? También nosotros podemos ser ese enlace para llevarles la ayuda, sea ayuda económica, o también incluso si nosotros vemos casos de maltrato, que ahí estaríamos viendo casos de abuso emocional que después se vuelven niños huérfanos emocionales, ¿verdad? También poner las denuncias respectivas en el PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, en los juzgados de niñez. Pero como iglesia creo que nosotros podríamos muy bien suplir las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor y aún más extendernos, porque la necesidad está a la par de nosotros y solo se necesita como salir de nuestra comodidad para verla. ¿Cuál es
la verdadera situación de los niños en Guatemala? La situación en Guatemala lamentablemente es terrible. Yo estaba en el año 2020, el año pasado se hizo un estudio que Guatemala es el tercer peor país del mundo para ser niño en el mundo, el primero en Latinoamérica, ¿verdad? Tantos niños, esta semana justamente salió un reportaje que hay 54.043 niñas adolescentes embarazadas. ¿Eso qué significa, verdad? Que muchas de estas niñas, porque la ley no permite que contraigan matrimonio antes de los 18 años, van a crecer los niños sin un padre. O qué va a pasar con el bebé cuando ya nazca también, ¿verdad? Entonces la situación de la niñez en Guatemala lamentablemente está muy lastimada, es una población vulnerable en el que necesitamos nosotros como guatemaltecos despertar, ¿verdad? También y ayudar, porque de esta población, solo 4,000 están institucionalizados, muchos en problemas de callejización o metidos en bandas criminales, ¿verdad? Como las maras. Y de estos 289 que les comentaba cuando estábamos en el receso, que están declarados en adoptabilidad. Entonces, sí, lamentablemente las cifras pues no son nada alentadoras, ¿verdad? Para nuestro entorno, y no son cifras exactas, creo que es mayor el número. Exactamente. Pastor, o sea, es una situación que en Guatemala, pues todo el mundo la tiene que saber. Guatemala tiene que hacer un cambio en situaciones, en problemas sociales que a todos nos corresponde en algún momento aportar para cambiar la situación de nuestro país, y creo que con la palabra del Señor todos podemos hacerlo. Por supuesto, miren, nadie puede dar, Guaito, lo que no tiene, ¿verdad? Yo no puedo enseñar química si nunca recibí química. O sea, puedo hablar un poquito de anatomía porque me acuerdo de lo breve que estudié. Entonces, como sociedad creo que debemos de ser educados. Como iglesia, hermanos amados, debemos de educar, ¿verdad? Debemos hablar de estos temas y no esconderlos, no dejarlos ahí y dejarlo para las instituciones que se dedican a eso, sino dar nuestra aportación. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 17, aprendan a hacer el bien. Eso quiere decir de que tenemos que tener la disponibilidad de aprender, pero hay alguien que nos tiene que enseñar. En este caso, como instituciones, como Casa Bernabé, como otras que hay, hermanos amados, ellos se dan a la tarea de propagar información, de dar seminarios, enseñanzas. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de aprender. Dice la palabra, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Es una instrucción que el Señor nos da a nosotros. Y creo, mis amados hermanos, que como iglesia debemos de empezar a hacer algo. A veces, con todo respeto, perdónenme por lo que voy a decir, nos andamos peleando por el privilegio en la iglesia, que no me vio el pastor, que no me saludó, y yo quiero servirle al Señor. Pues miren, hermanos, hay muchas maneras de poder servir al Señor. Cuando aún un vaso con agua que uno dé al más pequeño, a uno de sus pequeños, no quedará sin su recompensa. ¿Por qué nos vamos a olvidar de la viuda, del huérfano, sin dejar de hablar de la persona de la tercera edad, del indigente? Hermanos amados, tenemos que tener el corazón de Cristo y por ahí debemos de ir, Guaito. Exactamente. Licenciada, ¿cuál es su experiencia en el tema de la orfandad? Quisiéramos que comparta con nosotros parte de su testimonio. Sí, muchas gracias. Sí, en realidad este tema me tocó mucho porque es algo que yo he podido ver a lo largo de mi vida. Yo llegué al sistema de protección a la edad de 6 años. Crecí en un entorno de negligencia, de abuso, en donde fui víctima de abuso sexual, y por esa razón pues el sistema, ¿verdad?, a través de la Procuraduría General de la Nación, pues me retiró para protegerme y me envió a un hogar a la edad de 6 años. Estuve dentro del hogar 12 años, en 2 hogares diferentes, ¿verdad? En el hogar en sí, realmente por esas carencias, como les mencionaba, que vivía en negligencia, yo viví o crecí, mejor dicho, a pesar de crecer en un hogar cristiano, ¿verdad?, donde se me sembró los principios bíblicos. A pesar de eso, sí, yo crecí con muchos vacíos en mi corazón y con mucho dolor. Fui creciendo, fui poniendo máscaras en mí, ¿verdad?, que me hacían como proteger mi corazón, porque el estar separada de mi familia, más también dentro del hogar, ¿verdad?, ir y venir, o sea, niños que van y vienen, también algunos adultos, ¿verdad?, que lo cuidan a uno, van y vienen. De cierta forma, esos desprendimientos duelen. Y lo que yo fui haciendo a lo largo de mi vida para proteger mi corazón de esas separaciones que al final
lo que hacían era como revivir una parte de abandono y rechazo en mi corazón, ¿verdad? Que fue con la idea que yo crecí. Entonces, fui protegiendo a mi corazón, pero en esa forma de protección fui dañándome también, porque lo que hacía yo era ya no me conectaba emocionalmente con las personas, estaba muy insegura dentro de mí, también estaba creciendo dentro de mí odio en mi corazón, yo vivía muy enojada, pero exteriormente muy feliz. Solo dentro de mí estaba como el odio y el resentimiento, ¿verdad? A lo largo de la vida, como les decía, me fueron sembrando la palabra de Dios. Tuve la bendición de haber crecido con personas que cuidaron muy bien de mí, pero eso no quitaba como la parte de la falta que me hacía mi familia, ¿verdad? O mi mamá, en el caso que yo podría considerarme como una huérfana social, porque sí tengo una mamá, pero estuve 12 años dentro de un hogar, porque mi mamá nunca pudo hacer como, no pudo alcanzar como lo que necesitaba para recuperarme. No contaba con los recursos, no contaba con estabilidad emocional, psicológica, mental, ¿verdad? Ella tiene un problema mental. Entonces, no podía alcanzar lo que se requiere para recuperarme y yo crecer en un entorno saludable, ¿verdad? Por eso fue que estuve tantos años dentro de un hogar. Sí llegaba mi mamá, pero siempre estaba como esa necesidad de querer pertenecer y no pertenecía ni a mi familia, pero tampoco al lugar. Yo sentía así, ¿verdad? Como que esta no es mi familia, ¿verdad? Y tenía esa necesidad. A la edad de los 22 años, pues tuve un quiebre en mi vida, ¿verdad? Donde yo ya me había cansado realmente de lo que sentía. Y en búsqueda como de respuestas, yo empecé a leer mi expediente, que es como una documentación que los niños llegan a un hogar, ¿verdad? Y ahí está todo lo que uno vivió. Con esa documentación yo fui leyendo muchas cosas que me fueron lastimando el corazón, de cosas que me habían pasado tan chiquita, porque yo llegué a los 6 años, ¿verdad? Que me habían llegado tan pequeña. Y en ese momento yo recuerdo, ¿verdad? Que la forma en la que yo había tenido de Dios era como bien distorsionada, porque yo le decía a Dios, ¿por qué eres tan malo, verdad? ¿Por qué me permites a mí? Tú seguramente no me amas, porque me permitiste vivir todo lo que he vivido. Y yo tenía un Dios así como que de amor, el Dios que me predicaban de amor, porque siempre me hablaban de un Dios de amor. Para mí ese Dios no existía tan real en mi corazón, ¿verdad? Aunque lo escuchaba. Para mí era como bien chocante escuchar un Dios de amor, ¿verdad? En esa parte, en ese momento, ¿verdad? A la edad de los 22 años, en busca de esas respuestas, cuando yo iba leyendo, me iba llenando de odio. Y recordé esas palabras que me fueron sembradas, ¿verdad? De Dios. Y en ese momento yo me recuerdo que me caí, ¿verdad? Y le oré a Dios y le supliqué, por favor, de veras, si tú realmente existes, quita de mí este dolor, que yo ya no quiero sentir odio, ya no quiero sentir amargura, yo quiero sentirme diferente, ¿verdad? Porque ya me había cansado realmente de cómo me sentía, pero no podía ser diferente. Y en ese momento yo realmente, después de orar y suplicarle a Dios y pelearme con Dios en esa, porque fue una noche que lo hice, yo sentí como Dios quitó de mí ese dolor y literalmente sentí como una carga. Al día siguiente yo le confesé a la directora que yo había agarrado, porque yo tomé mi expediente sin permiso, ¿verdad? Yo le confesé y lo quemé, que lo peor, porque yo estaba muy enojada. Le confesé a la directora y en ese día ella me vio con tanta compasión, ¿verdad? Y me dijo, mi Grecia, ¿por qué no me dijiste? Yo hubiera querido estar ahí. Cuando ella me dijo esas palabras, por primera vez en la vida yo sentí que realmente sí le importaba a alguien y que seguramente siempre había estado ahí. El amor de las personas siempre habían estado ahí, pero el dolor no me permitía verlo, ¿verdad? Ese vacío no me permitía verlo. Y ahora que yo soy adulta y después de ese día que tuve una transformación, yo he podido ver realmente el cuidado, el amor y la protección de Dios en mi vida. Haberme permitido cumplir tantos sueños, ser psicóloga, algo que yo ni me imaginaba ni en mis mejores sueños, ¿verdad? Porque no tener una familia, uno siente esa inseguridad que no va a poder cumplir muchas cosas porque no hay quien por uno. Pero Dios me permitió tener un hogar donde realmente, ahora yo veo, sí tenía una familia, ¿verdad? Sí tenía una familia que era en el hogar. Las personas que cuidaron y sembraron tanto amor en mí, pero mi dolor no me permitía ver ese dolor. Hasta que conocí a Dios, Dios puso un nuevo corazón en mí que me permitió ver y conocer el amor de Él. Y eso me da a mí una nueva identidad, porque trajo esperanza, trajo un propósito a mi vida. Me dio un nuevo significado, ¿verdad? Licenciada, con las visitas esporádicas de su mamá, el no poder recuperarla,
luego que usted sale de la casa, ¿tuvo contacto con ella? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo fue esa relación a partir de su salida de la casa? Sí, sí fue bien difícil porque realmente me ha costado mucho porque ha sido un proceso, la verdad ha sido un proceso de sanidad y de recuperar como todos esos años perdidos. Yo solo tenía visita una vez al mes. Mi mamá, gracias a Dios, sí llegaba, ella sí era muy frecuente en llegar, ¿verdad? Llegaba una vez al mes. Pero de todas maneras estábamos desvinculadas. Yo cuando ya cumplí 18 años y ya podía verla, o incluso ahora es como conocerla, porque yo no la conozco ni ella me conoce. Lo que me tuve que enfrentar fue que ella me seguía viendo como una niña, como la edad en la que me perdió. Ajá, del lado de mi mamá. Y de mi lado fue como construir una relación y también aprender a perdonarla junto con ella, ¿verdad? Entonces, al final Dios me ha usado a mí también para poder traer sanidad al corazón de ella, porque para una mamá que también lo separan de su hijo por muchas razones, también hay un sufrimiento, ¿verdad?, en ellas y que muchas veces son juzgadas por una sociedad también. Entonces también ponernos del lado de la mamá y del niño, ¿verdad?, en este caso. Exactamente. Me imagino que dentro de cuando estaba en la casa durante estos 12 años conoció personas o niños que en algún momento fueron adoptados por otra familia. Sí. ¿Cómo es esta experiencia, licenciada? Y también si podría platicarnos cuál es la entidad encargada en Guatemala de poder regular las adopciones. Sí, en el año en el que yo crecí todavía no había una entidad formada en Guatemala, entonces las adopciones estaban a cargo de los abogados, ¿verdad? Y eran internacionales, eso fue hace más de 12 años. Y yo crecí con muchas niñas que, bueno, eran adolescentes, ¿verdad? En ese entonces, que estaban declaradas en adoptabilidad. Y todas se iban, ¿verdad? Adoptadas a los Estados Unidos, las familias los adoptaban y eso como seguía como llenando, machucándome la herida del abandono, ¿verdad? Y yo no me podía ir porque no estaba declarada en adoptabilidad. Pero había muchos procesos que se hacían de una forma anómala, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, en el 2010 se crea y se conforma el Consejo Nacional de Adopciones para regular todas esas adopciones que se daban de forma irregular. A partir de ahí es que el Consejo Nacional de Adopciones es el único ente en Guatemala que se encarga del proceso de niños que han sido declarados en adoptabilidad, porque llevan proceso, ¿verdad?, para ser declarados en adoptabilidad. Debe de haberse agotado recursos familiares, que no exista realmente algún recurso de la familia, y eso lo hace la Procuraduría General de la Nación. El juez de la niñez y la adolescencia es quien los declara después de haber agotado esos recursos, ¿verdad? Y pues son declarados. Actualmente hay 289 niños declarados en adoptabilidad, pero lamentablemente las familias quieren niños de 0 a 1 año, ¿verdad? O recién naciditos. Y el proceso para declararlos de agotar recursos lleva más o menos ese tiempo, ¿verdad? 1, 2, 3 años. Entonces hay muchos niños que crecen y lamentablemente la edad es una limitante, porque ahora en el Consejo Nacional se le llama adopciones prioritarias, porque cumplen con un perfil de urgencia que necesitan una familia, pero no hay familias que adopten porque son mayores de 7 años, son niños con discapacidad, son grupos de hermanos, grupos con alguna condición física que limita, ¿verdad? Y porque necesita cierto tratamiento. Entonces son muchos factores que impiden que estos 289 niños todavía estén en ese estado. En ese estado, buenísimo, pastor. Licenciada, admirable su testimonio. Veo como pastor de que Dios ha estado en ese proceso, ¿verdad? Sí. Escucharle hablar con tanta seguridad, probablemente a alguien allá en casa que tiene ese problema, no lo ha podido superar y hoy escucha su testimonio, ve esa valentía que tuvo usted para enfrentarse a la realidad, ¿verdad? Sí. Y al enfrentarse a la realidad, darse cuenta que sí, el amor de Dios siempre estuvo a través de muchas personas que estuvieron con usted. Yo me identifiqué bastante con su testimonio. A veces uno quiere tener lo que no tiene y lo que tiene no lo valora, ¿verdad? Eso es parte de cosas que uno tiene que ir sanando con el tiempo. La admiro, la bendigo y quiero decirle a todos los hermanos que están en este momento ahí en casa, tal vez este testimonio a usted le hizo recordar su niñez, ¿verdad? Hoy le decimos si puede haber un cambio. Puede haber un cambio. Nuestra hermana licenciada decía, en mi vida me imaginé que podía llegar a ser psicóloga por el hecho de no tener familia, pero ahora ese dolor tan grande, ahora el Señor lo está usando como una fortaleza y una bendición para poder ayudar a muchas personas con ese mismo problema.
Por eso dice el apóstol Pablo que en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. La felicito, la bendigo y que Dios la siga usando. Gracias. Así es. Licenciada, muchísimas gracias por su participación, por compartir con nosotros parte de su testimonio. Sabemos que es de bendición para nuestros hermanos allá en casa también. Más adelante estaremos conociendo el trabajo, en el siguiente bloque estaremos conociendo el trabajo de Casa Bernabé, en donde licenciada Grecia Ailón es parte como psicóloga. Y usted quédese con nosotros porque a continuación veremos un video que hablará un poquito acerca de lo que la iglesia está haciendo o debería de hacer en temas de orfandad. Adelante. Hola, mi nombre es Josué David y esta es mi historia. Yo vivía con mi mamá, pero cuando tenía 3 años fui llevado a un orfanato porque me mantenía en las calles. Cuando llegué, compartía en el hogar con otros 500 niños y niñas. Conocía a muchos de ellos. Algunos estaban ahí porque no tenían padres, otros sí tenían, pero los papás los abandonaron y por eso los llevaron. Vi que algunos cuando cumplían los 18 años ya no podían vivir en el orfanato y tenían que salir. No sé a dónde iban, tal vez a la calle o regresaban a donde no tenían oportunidades de estudiar, de trabajar o de ser alguien. Eso me daba mucho miedo, pensar que yo iba a llegar a esa edad. Un día estaba muy triste pensando en qué pasaría cuando creciera, cuando de repente llegó un joven que se llama Andrés. Él llegó junto a otras personas de una iglesia, jugó conmigo y me llevó un juguete. La pasamos muy bien ese día, pero luego se fue. Pensé que ya no regresaría, porque la gente que quiero siempre se iba. A la semana siguiente regresó con su grupo de la iglesia. Me quedé sorprendido. Él de verdad quería ser mi amigo. El grupo llegaba cada semana, hacían juegos con nosotros y nos enseñaban acerca del amor de Dios. Los años pasaron y Andrés se convirtió en mi mejor amigo. Comencé a asistir a la iglesia que nos visitaba y poco a poco fui perdiendo el miedo de crecer. Ahora que ya cumplí 18 años, sé que puedo cumplir mis metas. Sé que puedo tener oportunidades de salir adelante gracias al acompañamiento que Andrés y la iglesia hizo conmigo. Así como yo, hay muchos otros niños y niñas que necesitan de tu ayuda, que pueden tener una vida diferente, que pueden ser amados. Si cada iglesia que hay ayudara a un niño huérfano, podría haber un gran cambio, y muchos niños como yo tendrían una vida diferente, llena de amor. Continuamos con más de Análisis BNE. El tema que hemos estado abordando hoy es muy importante, es de mucha bendición también para nuestros hermanos. Hemos estado leyendo algunos mensajes a través de las redes sociales, a través de Facebook, comentarios que nuestros hermanos han escrito. Y ahora queremos hablar lo que la iglesia, ministerios, entidades, asociaciones hacen por el salvaguardar y por cuidar la vida de los menores en orfandad en nuestro país. Y para ello se encuentra con nosotros Dulce Fernández de Casa Bernabé, Relaciones Públicas de Casa Bernabé. Dulce, licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerla acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos contentos de regresar y poder aprender entre todos, ¿verdad?, sobre la orfandad. Gracias. Amén. Licenciada, este es un tema muy importante, muy vulnerable. Agradecemos ya sus comentarios en las redes sociales. Vemos que se han identificado con el tema
Y es algo, hermanos amados, con lo que realmente todos nos deberíamos identificar. Porque si alguien se identifica bien con la adopción, es el pueblo cristiano. ¿Verdad? Porque nosotros fuimos hechos hijos de Dios por adopción. O sea, nosotros sí debemos de comprender eso, ¿verdad? Y debemos de estar familiarizados con el tema, porque Dios a nosotros nos adoptó. Si hoy somos salvos, si somos cristianos, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ese tema no es solamente para Casa Bernabé, ni para la PGN, ni para el Consejo Nacional de Adopción, sino que es para todos, nos incumbe a todos de una u otra manera. Unos pueden adoptar, otros pueden colaborar, otros con su profesión pueden ayudar, pero a todos nos atañe este tema, Guaito. Exactamente. Licenciada, quisiéramos conocer el trabajo que realiza Casa Bernabé, pero antes quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto sobre el cuidado que la iglesia o que entidades deben realizar por los niños huérfanos en Guatemala. Como bien lo mencionaron, tenemos la dicha de poder ser adoptados, ¿verdad? Gracias a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que saber que más que todo los pastores, aprovechando esa influencia, ese liderazgo que el Señor les dio, poder ser promotores de la adopción, ¿verdad? Ya que nosotros fuimos adoptados por Dios a través de Jesús. Entonces, nosotros como iglesia debemos de ser los primeros que tenemos que promover la adopción. También considero que somos los responsables, ¿verdad? Así como la iglesia primitiva apoyaba al huérfano y también a las viudas, nosotros somos responsables de poder promover y poder apoyar, cuidar y que también, como decía la licenciada Grecia, ¿verdad? Poder conocer cuál es el entorno, cuál es el contexto, cuál es la historia de la persona que yo tengo a la par. Yo quiero atreverme a leer, a mí me encanta Santiago 1:27. Santiago 1:27 es uno de mis versículos favoritos, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esa es la religión pura y sin mancha, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere. Y también dice conservarse limpio de la corrupción del mundo. Pero para Dios es tan importante, ¿verdad?, que la religión pura y sin mancha es poder atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, poder llevar eso en nuestro corazón, ¿verdad? Santiago 1:27, ¿verdad? Saber que yo puedo apoyar al niño, a la niña, al joven que está en orfandad, que no necesariamente es alguien que perdió a sus padres físicamente, sino también tiene una carencia de padres porque están ausentes, ¿verdad? Entonces considero que esa es la responsabilidad de la iglesia. Buenísimo. Y creo que Casa Bernabé se apega a la palabra del Señor también para poder desarrollar su trabajo. ¿Podría platicarme un poquito de cómo el ministerio ha bendecido, a cuántos niños ha bendecido a lo largo de su historia? ¿Cuántos años lleva funcionando? Claro. Nosotros llevamos, justo a este año, cumplimos 37 años de poder estar legalmente inscritos, porque la verdad estamos, después del terremoto del 76 y el conflicto armado interno, gracias a Dios nació Casa Bernabé. Dios le habló a una pareja para que pusieran un hogar de niños, porque obviamente después de estos momentos históricos sí hubo muchos niños huérfanos, ¿verdad? Entonces estuvimos en Antigua Guatemala primero, y luego estuvimos en Palín, y ahora estamos en el kilómetro 25 de Carretera de Salvador, en Fraijanes. Ahí podemos ver algunas imágenes de Casa Bernabé. Nosotros les brindamos salud. Ahí está uno de nuestros psicólogos atendiendo a nuestros jóvenes. Es la iglesia, nuestros niños danzan. Esa es una familia. Nosotros tenemos un modelo de familia dentro de Casa Bernabé. Ahí tenemos a una chica estudiando, ¿verdad? Tenemos un colegio dentro de Casa Bernabé. Buenísimo. Nuestros niños son cuidados bajo la responsabilidad de un matrimonio estable, ¿verdad? Ellos están legalmente casados y ellos fungen la función de familia. Entonces tenemos 9 casas dentro de Casa Bernabé, en donde dentro de esas casas nuestros niños crecen con un mamá y una papá que se les llama
mamá y papá de corazón, ¿verdad? Con un apoyo y más o menos de 10 a 12 niños tienen en cada casa. Entonces las casas tienen sala, comedor, cocina, ¿verdad? Tienen su lavandería, tienen sus cuartos, entonces ellos viven como una familia. Entonces ya cada casa, bueno, está como Casa Samuel, Casa Nueva Esperanza, Casa David, Casa Daniel y así Casa Esther, ¿verdad? Tenemos diferentes casas en donde los niños viven como familia, para que el niño decida cuando crezca, bueno, voy a ser un papá responsable como el que conocí en Casa Bernabé o voy a ser como el papá que me abandonó. Entonces, creo que tiene más influencia ser papá como el de Casa Bernabé porque ahí ya crece. Hemos visto muchos cambios en muchos niños que llegan con un pensamiento erróneo, ¿verdad? O que no hay alguien que los quiera o los ama. Pero ahí se dan cuenta, ahí hasta el personal de Casa Bernabé, porque en mi caso hasta yo he cambiado mucho mi forma de pensar, de cómo ve Dios a los huérfanos y cómo Dios me ve a mí también, ¿verdad? Entonces, lo primordial en Casa Bernabé es la palabra, ¿verdad? Creo que la palabra es lo que ha ayudado a todos a poder salir adelante, ¿verdad? Y poder ser vulnerables y somos como una familia, eso es algo que nos gusta. Okay. Tenemos varios programas, entre los programas como ustedes vieron en las imágenes está el programa de salud, tenemos clínicas médicas dentro de Casa Bernabé, siempre para que puedan ver los dientes de los niños, por ejemplo, con odontología, la nutrición de los niños. Tenemos casos de niños que llegan con desnutrición, malnutrición o algunos casos diabetes, ¿verdad? Jornadas oftalmológicas, entre otras cosas que hacemos. También tenemos un colegio, tenemos educación, entonces como es un terreno de 13 manzanas, es grande. Entonces los niños salen de sus casas con sus mochilas y van hacia el colegio, ¿verdad? Entonces, en este caso no nos afecta por la pandemia porque todos estamos ahí, ¿verdad? Viven todos allí. Entonces van al colegio, ¿verdad? Reciben sus cursos y también ya regresan después a almorzar con su familia, ¿verdad? Tenemos el programa de unidades familiares, que es lo que les conté de las familias, vivir en familia. Tenemos el programa de formación integral, que a partir de los 12 años nuestros niños empiezan a recibir cursos de carpintería, de belleza, ¿verdad? En algunos casos de canto, algunos casos de herrería, de panadería estamos actualmente y realmente hacen un pan súper delicioso. Entonces esto desarrolla habilidades para que los niños puedan tener un poco más fácil acceso a un trabajo, ¿verdad? En el momento que salgan. Está el programa de transición también, y ese programa es qué pasa con los jóvenes y niños que han cumplido 18 años y que pues ya es tiempo de que salgan y vuelen, ¿verdad? Tenemos este programa en donde nosotros lo inducimos a la vida adulta, en donde se les enseña cómo hacer un currículum, cómo hacer una entrevista, cómo sacar el DPI, cómo tomar una camioneta, y tratamos de que en este programa tengan trabajo, ¿verdad? Les buscamos trabajo para que ya con un trabajo puedan salir, pero ellos no salen de Casa Bernabé en su totalidad, ellos salen a las casas de transición, ¿verdad? Hay algunos chicos que sí tienen recurso familiar, ¿verdad? Entonces van con la tía o con la abuela a vivir, pero hay chicos que tenemos o chicas que no tienen recurso familiar. Entonces ellos viven dentro de estas casas de transición que están afuera de nuestras instalaciones, como a 1 kilómetro de distancia cada una. Una se llama Casa Olor Fragante y el otro se llama Casa Israel. Y ahí los chicos viven con chicos y las chicas con chicas y viven como roommates. Y ellos aprenden a pagar sus artículos personales, ¿verdad? A pagar una pequeña mensualidad para empezarle a enseñar cómo es la vida adulta, y les conseguimos trabajo, ¿verdad? Siempre cerca de donde viven, y eso es lo que nosotros queremos. Y tenemos el programa Familias Mentoras, que este programa es por aquellos chicos, como la mitad de nuestra población es totalmente huérfana, sin ningún recurso familiar. La otra mitad de nuestra población sí tiene recurso familiar, pero han sido extraídos de contextos de violencia, negligencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces ellos reciben visitas de sus familias el primer domingo de cada mes.
Pero ¿qué pasa con esos jóvenes y niños que ven que el otro lo llega a visitar y a mí nadie me vino a visitar, ¿verdad? Entonces nació el programa de Familias Mentoras, en donde una familia legalmente casados, cristianos, ¿verdad?, que tengan hijos, quieran ir a visitar a nuestros niños y mentorearlos, ¿verdad? Entonces, más que todo, darles cariño. Entonces, ellos llegan, los visitan, igual que los otros papás, y ahí se van sintiendo queridos, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, a eso nos referimos con lo que hacemos en Casa Bernabé. Y en esta parte de familias mentoras, si en dado caso en casa alguien está en sintonía y quisiera participar, ¿cómo puede comunicarse o qué tiene requisitos llenar para poder hacerlo? Ok, en este caso se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, nos puede encontrar como Casa Bernabé Guatemala o Casa Bernabé GT, ¿verdad? También en nuestra página web puede poner en Google ahí Casa Bernabé, se comunica con nosotros si pasa un filtro, ¿verdad? Más que todo con la trabajadora social, y entonces ya se le da seguimiento. Buenísimo. ¿Cómo ustedes subsisten? ¿Reciben ayuda, ofrendas? ¿Cómo es que ustedes Claro, hacen? nosotros gracias a las personas tan lindas, incluso algunas iglesias que nos ayudan bastante, y agradezco a esas iglesias y a esas personas, a esos donantes que muy amablemente creen en nuestra visión. Ellos son los que nos mantienen. Cada granito de arena que aportan, cada centavito nos ayuda a nosotros para poder tener estos salarios para, por ejemplo, el psicólogo para el niño, ¿verdad? Para poder mantener a los niños, para la alimentación, empresas que también nos ayudan con donaciones, y es así como nos subsistimos. Ok, para finalizar, pastor, licenciada, un mensaje que quiera dejarle a los televidentes en casos de adopción, en casos de encontrarse frente a un niño en orfandad, ¿qué o cómo debemos reaccionar? Un mensaje que usted quiera dejar. Gracias. El mensaje de Isaías 58:10, creo, dice: si te dedicas a ayudar a los hambrientos, en este caso, hablemos de los huérfanos que necesitan no solamente comida natural, sino espiritual, y saciar la necesidad del desvalido. Entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, y te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Esto es Isaías 58:10, es lo que les dejo. Ayudar a los huérfanos es la religión que tenemos que tener delante de Dios. Así que muchas gracias por su atención y gracias también por la invitación. Amén. Qué lindo, hermanita Dulce, de verdad me bendice tanto el saber de que hay ese tipo de entidades dadas a la ayuda. Lastimosamente no pueden tener a todos los huérfanos de Guatemala, que sería el ideal, ¿verdad? Sí. Sería el ideal. Los niños que están ahí son muy privilegiados, en medio de su escasez son muy privilegiados, hermanos, porque hay otros niños que son huérfanos, que no tienen nada, y tal vez están muy cerca de su casa, tal vez están muy cercanos a la iglesia. Hermanos amados, yo creo que es tiempo de ponernos la mano en la conciencia. Esta semana yo tuve, así rapidito, tuve la experiencia de ver a una mujer con diferente color de piel al de su hijo, pero ella adoptó a un niño sordo y lo ama entrañablemente. Y hermanos amados, tal vez no todos somos llamados a adoptar porque se tienen que llenar requisitos legales, pero sí podemos ayudar a quien lo está haciendo. Sí podemos rescatar a un niño con valores, con principios, con amor, que es lo que más hace falta. Me preocupó el dato que nos dio la licenciada Grecia, que Guatemala es el tercer país peor para ser niño. Hermano, me preocupó eso. Yo soy pastor, tengo mis hijos pequeños. Eso me preocupa, hermanos, como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos niños nacen con discapacidad? ¿Cuántos niños al nacer muere mami? Y el papá entra en depresión, en tristeza y agarra un vicio. Y el niño queda desprotegido y le preguntan a la familia, ¿quién se hace cargo? Yo no. Hermano, eso. Y después vienen los grupos delictivos que los acogen para usarlos para hacer actos delictivos después. Yo creo que es el tiempo, hermanos amados, que en lugar de
pelear con mi hermano por el privilegio en la iglesia, nos deberíamos de poner y proponer en el corazón ser un canal de bendición y ayudar, como lo dice usted en Isaías 58. El Salmo 145, si no estoy mal, el Señor dice, defiende la causa del huérfano, de la viuda. No solamente el Señor dice, yo defenderé, sino también nos dice a nosotros, defiendan ustedes ese caso. Nosotros somos cristianos. Esperamos que usted en las redes sociales nos comente, aporte, pero hermanos, ya, basta. Basta de ser insensibles a la sociedad que está vulnerable. Creo que es el momento de salir no solamente a evangelizar a los drogadictos o a los indigentes, sino también es tiempo de salir a mostrar el amor de Jesús a aquel niño que fue abandonado, aquel niño que a veces patea la pelota y nos pega la pelota en la puerta, ¡apagá! Pero tal vez lo está haciendo para llamar la atención y decir, mírenme, soy un huérfano emocional. Le dejo esta pequeña reflexión, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de este análisis que ha tocado mucho mi corazón y agradezco que me hayan tomado en cuenta. Amado hermano, este tema es de mucha bendición y sabemos que allá en casa usted está siendo confrontado, quizás se ha sentido identificado y el Señor le ha hablado esta mañana a su corazón. Creo que como cristianos tenemos una tarea muy grande y es la de bendecir a cada niño en orfandad en nuestro país. Hemos escuchado las cifras, hemos escuchado cómo es la situación de nuestros niños en Guatemala. Estas cifras, mi hermano, no es para dejar en mal a nuestro país, es para que usted y yo nos levantemos, evangelicemos y llevemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle la oportunidad a Pastor Rigo para que él pueda dirigirse a nuestros hermanos en palabras de conclusión, en palabras de bendición y a la luz de la palabra del Señor, darle a usted un mensaje que confronte, que bendiga y que llene de amor su vida. Gracias, Guaito. Y es bien difícil hablar de este tema porque realmente yo no estoy ayudando a un niño huérfano. Sin embargo, yo pues fui huérfano de papá. Mi papá me abandonó. Me identifiqué mucho con el testimonio de la licenciada Grecia porque yo fui un huérfano emocional. A la edad de los 6 años, Juanito, al que yo le decía papá, me dice, mi hijo, yo no soy tu papá. Vos te llamás Riguito, pero Riguito Urbina Ramos. Y tu hermanita y yo somos de apellido Say. Eso creó una confusión en mí. Sin embargo, él me dijo, sentado en sus piernas, me dice, vos sos mi hijo. Vos no sos yo no soy tu padrastro, vos no sos mi hijastro, vos sos mi hijo. Pero en mi mente de niño ocurrió una confusión. Y yo quise conocer a mi verdadero papá, quien me abandonó. Cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, él decidió seguir con su familia, me abandonó y abandonó a mi mamá. Eso creó un trauma en mí. Un trauma muy fuerte, hermanos amados, que si no es por el Señor, tal vez yo no estuviera vivo o fuera un drogadicto o fuera un borracho empedernido. Dios tuvo misericordia de mí. A los años, como dice la licenciada Grecia, me di cuenta que yo realmente sí fui amado. Y fui adoptado. Y el pastor Fernando Solares predicó una ocasión y leyó Romanos 8:15. Y dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y realmente yo me di cuenta que yo fui adoptado desde pequeño y nunca lo había visto, Guaito. Y termina diciendo el pastor Fernando en esa ocasión, aquí en Tierra Santa 1, empieza a explicar Juan 3:16. Y Juan 3:16 todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Pero la palabra griega que se utiliza para decir hijo único, hermanos amados, es monogenes. El único hijo directo de Dios es Jesucristo. Él es el linaje escogido.
Sin embargo, cuando nosotros recibimos a Jesús y creemos en Él, nosotros somos adoptados como hijos. ¿Me entiende esa parte? Y cuando yo comprendí eso, Guaito, yo me di cuenta que mi papá, Rodolfo Say, él me adoptó, aunque yo no lleve su apellido. Yo soy Rigoberto Urbina Ramos. Mi papá es Rodolfo Say. Yo no llevo su apellido, no nos parecemos. Pero si no hubiera sido por ese hombre, yo no estuviera aquí hoy predicándole. Y hoy tal vez hay muchos padres o muchas madres que tal vez no han podido darle su apellido a su hijo porque no llevan el gen, pero llevan su amor. Y hoy quiero dirigirme también a todos aquellos jóvenes que han sido adoptados y han dicho mi padrastro, cuando en realidad no es su padrastro, es su papá, porque padre no es el que engendra, sino el que cría. Hoy le quiero hablar a ustedes, dejen de ver lo que no tienen y empiecen a agradecer a Dios por lo que tienen. Muchos jóvenes hoy tienen muchos recursos económicos y crecieron sin mamá y sin papá, Guaito, porque se fueron a los Estados Unidos a trabajar. Y ahora tal vez está el reproche, mi mamá me abandonó, mi papá me dejó, pero tal vez allá en los Estados Unidos tu papá no se ha olvidado de vos y te ha estado ayudando y te ha estado bendiciendo. Esa es la reflexión a la que yo quiero llegar. Muchas veces el apellido no es lo importante, sino es el amor que nosotros podemos recibir. Hoy quiero hablarle a todos aquellos que tal vez no tienen hijos naturales, que hayan salido de su vientre, de sus lomos, hermanos. Pero hay hijos que han tomado ustedes del corazón. Hay hermanos tan lindos dentro de las iglesias que lo han adoptado a uno como hijo. Y uno recibe esos abrazos que tal vez de niño no recibió o de grande no recibió. Hoy agradecemos a todas aquellas hermanas mayores que se convirtieron en madres de hermanas menores. Hoy agradecemos a aquella tía, a aquella abuelita que sacó adelante al nieto cuando papá o mamá se fueron, y ahora que el nieto, en lugar de decirle abuelita, le dice mamá. A ustedes les dedicamos esto. Pero también desafiamos a los cristianos para que en realidad nazca en nosotros el deseo, hermano, de poder ayudar y convertirnos en esa figura paterna que un joven necesita. A veces como pastor de jóvenes me ha tocado, Guaito, convertirme o fungir en esa parte masculina que el joven necesita porque papá se fue. Y ahora me doy cuenta, tal vez porque algunos jóvenes sienten afinidad conmigo, porque yo también no tuve a mi papá, pero quien fungió en mi etapa de adolescencia, la figura paterna fue mi maestro de karate. Cuando vine al Señor, el pastor de jóvenes se convirtió en esa figura paterna que yo realmente necesitaba. Y ahora nos toca a nosotros formar parte de esa figura materna o paterna. Hermanos, entendamos que el Señor nos adoptó a nosotros como hijos cuando no lo merecíamos. Y termino con la anécdota que contó nuestro hermano Hugo Bonilla hace unos días. Nuestro hermano Hugo Mesa, eso. Decía, un amigo vino de los Estados Unidos, entró al residencial de su casa, un perro se le queda viendo. Él dijo, qué perro más feo, pero sintió compasión y misericordia de él. Y no se pudo quitar el rostro de aquel perro, y no se lo pudo quitar, y se levantó por la mañana y dijo, lo voy a adoptar. Al abrir la puerta de su casa, la sorpresa fue de que ese perro estaba en la puerta de su casa. Él fue a comprar concentrado, lo llevó al veterinario, lo despulgó, lo desparasitó, lo vacunó, le compró el mejor concentrado, pero a los 15 días tenía que regresar a su país de origen. Y la pregunta que él se hacía es, ¿qué hago con este perro ahora? Ya lo quiero mucho, él me quiere a mí, pero me voy y lo voy a dejar abandonado otra vez. Se comunica con una amiga que era veterinaria y le dice, mira, lo podemos dar en adopción. Y ella le dice, pero si ya te encariñaste con el perro y el perro se encariñó con vos, ¿por qué no te lo llevas? Le consiguieron pasaporte y visa al perro para llevárselo a los Estados Unidos. Después de algún tiempo le dice este amigo al pastor Hugo Mesa, que contó esta anécdota y lo contó la semana pasada, y dice, este perro hasta carne de búfalo come ahora. Aquel perro que era callejero. Y concluye la anécdota mi hermano pastor Hugo Mesa, dice, ese perro me recuerda a mí, porque ese perro era yo, que merecía la calle y andaba por la calle, pero un día Cristo me vio y me amó, me lavó, me transformó, me dio lo mejor y ahora me trasladó a la patria celestial por medio de la fe.
que nunca se nos olvide, hermanos amados, que si hoy somos llamados cristianos es porque Cristo nos amó a nosotros primero. Es porque Él manifestó su amor de manera extraordinaria. Y de la manera extraordinaria que Él nos mostró su amor, debemos demostrar el amor a aquel que lo necesita. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Creo que todos hemos quedado retados en esta mañana, y para finalizar yo quisiera darte el privilegio que nos puedas dirigir en oración, pastor. Sé que en casa, a través del televisor y a través de las redes sociales, hay personas que han sido confrontadas, que han sido bendecidas, que se han sentido identificadas. Creo que muchos nos hemos sentido identificados en esta mañana, y quisiera que dirigieras esa oración. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, has tocado mi corazón esa mañana, Señor. A veces, Padre, queremos hacer tanto y no sabemos dónde, y no nos damos cuenta que la necesidad está tan cercana a nosotros. Padre, hoy queremos orar por nuestra Guatemala, por esta nación que se dice ser llamada luz a las naciones, y hoy nos arrojan un dato lamentable, triste, deplorable, Señor, que Guatemala es el primer país en Latinoamérica, tercero en el mundo, el peor país para que alguien sea niño, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón por nuestra Guatemala. Perdón, Señor, por lo duro que hemos sido. Perdón por nuestra maldad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por habernos olvidado del huérfano, por haber olvidado a la niña, Señor. Señor, hoy te pido perdón porque cierto sector de nuestra nación, Señor, ha estado abusando sexualmente, intelectualmente, emocionalmente, económicamente de los niños, Señor. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón como iglesia por habernos olvidado de los más necesitados. Y hoy queremos orar por cada huérfano y por cada huérfana, Señor, aunque esa palabra es dura. Sabemos, Señor, que es la ausencia de padre y madre para ser protegido. Pero tú dices, Señor, que tú eres defensor. Tú eres el que los cuida. Y dices tú en tu palabra en el libro de Éxodo capítulo 22 en adelante, Señor, que si el huérfano o la viuda claman a ti, tú escucharás su clamor y los ayudarás, y su ira se encenderá en contra de aquel, Señor, que oprimió al huérfano, a la viuda. Y hoy te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú seas el defensor de la causa del huérfano y de la viuda, pero que despierte, Señor, en la iglesia la necesidad de defender también la causa de ellos, de los más necesitados. Oro, Señor, por los huérfanos con discapacidad, por los huérfanos sordos, por el huérfano ciego, por el huérfano, Señor, con una discapacidad mental o sensorial, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por aquel huérfano que ha sido abusado, por aquella huérfana, Señor, que ha sido lastimada, y como no tiene quien la defienda, ahora se aprovechan, Señor. Oro por ella, para que tú los defiendas, Señor. Oro, Padre, por las instituciones que se han levantado en favor de cada niño y de cada niña. Oro, Padre, para que la palabra que leía nuestra hermana Dulce de Isaías 58 se despierte, Señor, y bendiga a cada uno de aquellos que ha ayudado a los niños. Oro, Padre, con todo nuestro corazón, para que los procesos de adopción, Señor, no se den de forma anómala. Que no haya gente aprovechándose, Señor, de la causa del huérfano. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos que nuestro corazón se vuelque en ayuda, Señor, a aquel que lo necesita. Que así como nos nace en el corazón, Señor, predicar al narcotraficante, al drogadicto, al delincuente, Señor, a la prostituta, al homosexual, también, Señor, que nazca en nosotros la necesidad de predicar tu palabra, el amor de Cristo al huérfano. Padre amado, gracias por este canal y por este programa, por este análisis, porque sé, Señor, que estás despertando en la nación, Señor, corazones. Estás encendiendo ese fuego, Señor, para ayudar al necesitado. Y por último, Señor, quiero orar por aquellos que están esperando ese momento que les den a su hijo. Aquellos que están en el proceso de adopción, Señor.
Padre, oramos para que tú les proveas y oramos, Señor, para que ese tiempo se agilice y pronto puedan tener en su casa aquel que han amado sin ser su familia. Oramos, Señor, con todo nuestro corazón por aquellas familias que ya han adoptado y por aquellos, Señor, que están diciendo: no me quiten a mis hijos, no me los quiten. Oramos, Padre, para que aquel que tiene adicciones las pueda eliminar de su vida, Señor, para no perder a sus hijos. Despiertan a aquellos, Señor, que no se dan cuenta que si no dejan esa adicción, perderán a sus hijos, Señor. Padre, haz misericordia y gracias por este programa. Por este programa, Señor, que nos da a conocer lo que es realmente la esencia del Canal 27, y es ayudar y es despertar en nuestros corazones la necesidad del verdadero cristianismo, Señor, de amarnos los unos a los otros como tú nos amas. Quita de nosotros, Señor, eso mezquino, esa parte humana que solamente quiere ver en nuestro beneficio, nuestro yo, cuando hay muchos que lo están necesitando allá en la casa, Señor. Oro por aquel niño del que mencionaba Eduardito, Señor. Ese niño, Señor, que vio en un estadio morir a mamá. Oro, Padre, para que su corazón siempre se mantenga puro. Oro, Padre, para que este muchacho no solamente se desarrolle en el deporte, sino también en tus caminos. Levanta pastores, misioneros, evangelistas, Señor, maestros, que vayan y rescaten, Señor, valores y principios que tal vez no han aprendido los niños huérfanos. Te lo suplicamos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros en Análisis BNL. Enviamos un fuerte abrazo, que el Señor les guarde. Los esperamos la siguiente semana con un tema nuevo. Gracias por su sintonía. Canal 27.